Bueno, muy buenas tardes. Estamos en realidad en la mitad del programa de esta jornada con el Comité Político Ampliado. Ha sido una reunión en un clima de fraternidad muy positivo, que además está tomando el vuelo del trabajo que previamente ha estado haciendo la Alianza de Gobierno. Ellos han sostenido reuniones de trabajo y han traído también aquí al encuentro con nosotros como equipo político del presidente Boric una serie de ideas de cómo enfrentar el año que está comenzando. Este año marca una nueva etapa de nuestro gobierno. Ha quedado atrás un ciclo bastante largo que estuvo muy marcado por la existencia de los dos plebiscitos constitucionales. En ese proceso hay algo que aprendimos todos, o todos debimos haber aprendido si alguien aún no lo ha hecho, y es que los chilenos, las chilenas, están pidiéndole a la política que logre acuerdos, que salga del rincón de la trinchera y que encuentre soluciones y entendimientos para las cosas que les preocupan en su vida diaria. Como gobierno tenemos clarísimo que ese es el mensaje y vamos a proyectar el trabajo del año con ese norte. Este es un año en que es muy importante, hemos estado hablando de eso durante la tarde, que el esfuerzo enorme que se ha hecho por tomar control y por vencer la situación de inestabilidad que el país tenía en materia económica y en materia de seguridad, ese esfuerzo se redoble, se intensifique, pero sobre todo le llegue a la cotidianidad de las personas, le llegue a su familia, le llegue a su barrio. Si hemos aprobado una serie de proyectos de ley, si hemos desarrollado una serie de programas y planes públicos, si hemos puesto una serie de recursos en estas prioridades, es un momento en que tenemos que profundizar en la gestión para que todos esos esfuerzos sean realmente mucho más sensibles para las personas y realmente cambien su cotidianidad. Sabemos que eso claramente tiene que ver con su bolsillo, tiene que ver con la estabilidad económica del país, que tiene que traducirse en bienestar y tiene que ver de manera muy relevante con la seguridad. No basta que empecemos a tener cada vez indicadores mejores o que las cifras muestren datos mejores. Lo que tiene que mejorar es la vida de las personas. Y nuestro trabajo va a tener ahí el foco número 1 en el año 2024. Pero también este es un año en que es vital que las reformas lleguen a definiciones. Y en esas reformas esta necesidad de construir acuerdos, de salir de la pelea estéril, es urgentísima. Nosotros como gobierno nos hemos movido y estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para acercarnos a esos entendimientos. Creemos que es muy importante que ese esfuerzo sea de todos los sectores, pero también que se traduzca en definiciones, porque lo que no podemos es estar en negociaciones perpetuas, en reuniones que no llegan a un desenlace. Y en ambos ámbitos de las principales reformas que están pendientes, que es el pacto fiscal y en la reforma previsional, el momento de esas definiciones está llegando. Como gobierno van a encontrar siempre toda la disposición para mantener los puentes abiertos, para producir acercamientos, para no renunciar a producir esos acuerdos que el país tanto necesita y nos está pidiendo. Ahora la ministra Vallejo va a contar más detalles y después tomamos preguntas. Gracias, ministra. Sí, agregar un par de cosas. Como lo decía la ministra del Interior, hemos constatado una nueva etapa de la alianza de gobierno que es muy positiva, que es muy de entendimiento, que es muy unitaria. Estamos con una nueva etapa de gobierno también y queremos que sea una nueva etapa para el país, para las familias trabajadoras, para las personas, para tener una economía más sana, para poder tener un país más seguro. El foco ha estado principalmente en definir la agenda de trabajo de este año 2024 con el verbo rector de concretar y cumplir. Estamos en un año clave para concretar y cumplir con temas pendientes. Y para aquello requerimos, evidentemente, reforzar la gestión territorial a nivel regional del gobierno. En eso hemos dado un paso importante con el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, que va a tener expresión regional. Hemos también avanzado en harto de gestión en materia de seguridad, que también va a reforzar evidentemente el trabajo en los distintos territorios, porque sabemos que la realidad de la seguridad en las regiones no es la misma, depende mucho de sus propias características y por lo tanto esta nueva etapa de la alianza de gobierno también tiene que contribuir a que la realidad de las regiones
pueda ser mucho mejor en reactivación económica, en generación de empleo, empleo formal, empleo para las mujeres, en mayor seguridad para los barrios, en mejores ingresos también para los trabajadores y trabajadoras, en mejor salud, en mejor educación, en más viviendas, como hoy día entregamos, ya estamos llegando a las 100.000 viviendas entregadas. Por lo tanto, ahí va a haber un ámbito fundamental, una gestión territorializada a nivel regional. Tenemos muchos proyectos ya monitoreados y por lo tanto queremos permitir destrabar todas aquellas trabas que nos permitan justamente apuntalar el crecimiento económico y con eso también la generación de empleo. Y a nivel de reforma, el año también para concretar el aumento de las pensiones y destrabar esto. Dimos un primer paso en la Cámara de Diputados hace unas semanas atrás, o sea, está avanzando, estuvo, usted recordará, meses la reforma previsional estancada, paralizada en la Comisión de Trabajo y ya hoy día podemos decir que ha vuelto a avanzar y esperamos evidentemente que en este mes de enero, y eso ha sido parte de la conversación con la Alianza de Gobierno, pongamos foco en sacar la reforma previsional de la Cámara de Diputados y Diputadas al menos, ¿no? Cosa de que este primer semestre podamos ya darle una buena noticia a los jubilados y jubiladas de nuestro país. Si queremos mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras, pensemos en quienes dieron 20, 30, 40 años de trabajo por el país y que todavía tienen pensiones bajas. La colaboración de la Alianza es fundamental, la unidad de la Alianza es fundamental para lograr esto, pero por cierto también va a contribuir esta unidad y este espíritu, este llamado de trabajar unidamente por entregarle mayor felicidad y mejores condiciones de vida a nuestras familias y a los jubilados y jubiladas en particular, que también la oposición pueda cruzar, ¿cierto?, la frontera y salir del atrincheramiento en conjunto para lograr los acuerdos necesarios durante esta semana. Si logramos dar esa señal en la Cámara de Diputados y Diputadas, evidentemente que en el Senado podemos también avisorar un buen escenario para seguir avanzando. Como les decía, aquí hay una nueva etapa, lo hemos visto en la Alianza, esto también es para el Gobierno y sin lugar a duda que creemos que este 2024 también debe y tiene que ser una nueva etapa para el país, para que podamos trabajar con mayor esperanza, pero también con mejores condiciones de vida concretas, ¿no? Y para eso vamos a estar a disposición y para eso estamos trabajando el día de hoy. Buenas tardes, ministras, tardes. ¿Cómo están? Estamos en vivo para Radio Cooperativa. Queríamos preguntarle cuál va a ser la estrategia que va a impulsar el gobierno junto al oficialismo para poder concretar los acuerdos con la oposición, una oposición que ya se ha mostrado rígida, por ejemplo, en la reforma de las pensiones, con este fondo solidario, en el pacto fiscal también, con aumentar los impuestos. ¿Cuál va a ser la estrategia ahí? Y preguntarle si es que va a haber más espacio para ceder por parte del Ejecutivo, al menos este primer semestre, con el fin de lograr esos acuerdos. Bueno, como lo hemos dicho, nuestra estrategia siempre ha sido tener flexibilidad, lo hemos estado haciendo, ¿no? Sin descartar una política de Estado que garantice seguridad social, que es lo que hemos querido sostener, ¿no? Es fundamental tener un sistema previsional que tenga seguridad social. Y eso significa que es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? La seguridad social consiste en que dejemos de hacer que la gente se rasque con sus propias uñas. Eso genera incertidumbre, porque el pasar de las personas va cambiando a lo largo de la vida. Entonces, es flexibilidad, hemos actuado con flexibilidad, en esa flexibilidad mantener la unidad de la oposición y perseverar junto con la ciudadanía en el diálogo social y en el empoderamiento también de la ciudadanía, que requiere estar informada, ¿no?, de lo que va a pasar con sus pensiones. Que tiene que estar al tanto de cómo está el debate, de que tiene que involucrarse y tiene que saber cómo están votando, opinando sus parlamentarios, qué van a decidir, ¿no? Entonces, esta estrategia no es solamente mantener nuestra disposición de diálogo y flexibilidad, sino que también involucrar al conjunto del pueblo de Chile, y particularmente a los pensionados, a las pensionadas que esperan que la resolución de la reforma previsional no sea simplemente dar una respuesta a 30 años de mejores pensiones, sino que también ahora. Eso es lo que hemos puesto como principal centro del debate y eso nos ha permitido también, y hay que decirlo, que hayan sectores de la oposición que tengan hoy día, a diferencia quizá de algunos días antes, tengan voluntad de tejer puentes y se está produciendo diálogo. Por lo tanto, nosotros creemos que podemos asegurar o garantizar las condiciones para sacar adelante una reforma previsional por el bien del país y que dé pensiones mejores ahora y a futuro.
Ministra, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Pluto TV, Chilevisión Noticias. Con respecto a lo que hablaban anteriormente y en relación con la reforma de pensiones, ustedes comentaban de destrabar, de flexibilizar también. Se ha hecho una propuesta por parte de la democracia cristiana, se ha sumado demócratas, también el PDG, del 3 y 3. ¿Ustedes estarían abiertas a poder analizar esta opción, pensando en que ya se había hablado anteriormente en el gobierno de Sebastián Piñera esta misma situación? ¿Y qué pasa con el 231? ¿Ustedes pueden seguir flexibilizando eso o no? Muchas gracias. Bueno, lo hemos dicho, yo dije en su momento una propuesta interesante, el ministro Marcel dijo que no descartaba, evidentemente estamos analizando esas propuestas, sobre todo porque hay propuestas que echan por la borda la posibilidad de tener seguridad social y otras que mantienen la línea de contar con una seguridad social, que es lo importante, ¿no? Cuando hablamos de que, que este país tenga un sistema de aportes para las pensiones que también venga de las y los empleadores, que es el famoso 6%, hoy día planteamos el 3%, lo que estamos diciendo es que ese aporte adicional le garantice a la mujer trabajadora o a la mujer pensionada que trabajó 30 años, tener 3 UFs más mensuales para su pensión. Distinto a lo que es la PGU, que esperamos que se financie con el cumplimiento tributario, ¿no? Que son 1.2, 1.3 del Producto Interno Bruto, ¿no? Para sostener el alza de la PGU se requiere el pacto fiscal. Pero para ese otro aporte, que es que te reconozcan los años cotizados, que es que a las mujeres le reparen su pensión a propósito del castigo que sufrieron por las tablas de mortalidad, donde dijeron que porque vivir más le iban a calcular más baja la pensión, hoy día les podamos decir, saben que no, que el vivir más no puede ser un castigo, sino que tiene que también ser una noticia buena y positiva. Entonces, la seguridad social tiene que ver con que nosotros podamos, con ese pilar, ahora las pensionadas y los pensionados, subirle la pensión más allá de la PGU, por años cotizados y a los casos las mujeres también, porque no puede ser que vivir más sea un castigo para ellas. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle por qué hay un cambio de tono en cuanto a las reuniones de ministros con el lobista Salaquet. Pasaron de ahí hay que dialogar con todos y esto no es lobby, a hay que registrarlo en la plataforma. Y también preguntarle por el emplazamiento que ha hecho la UDI a que el presidente aclare si sabía o no de estas reuniones. Los 6 ministros que fueron primero lo consultaron con alguien del gabinete o del segundo piso para tomar una decisión antes de asistir a estas reuniones. Lo primero, no hay un cambio de postura y una invitación que hace el presidente, que se comunicó con los distintos ministros a reevaluar cada uno y cada una sobre la posibilidad de registrarlo, más allá de que estas acciones se han ajustado al cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Pero a propósito del debate público que se ha sostenido, legítimo, el presidente llama a sus ministros y ministras para reevaluar si registrarlo en la plataforma o no. Y junto con ello, sí, el poder dar respuesta lo más pronto posible a los oficios de la Contraloría, que ustedes saben que es un trámite evidente que sucede cada vez que un grupo de personas, un parlamentario, un partido hace un requerimiento de la Contraloría, y en el ánimo de poder, evidentemente, tranquilizar, ¿no? O aclarar o poder contribuir a la transparencia, el presidente ha hecho este llamado a que cada uno evalúe, ¿no? No es una obligación, es un llamado a evaluar y cada uno obviamente ha hecho esa reflexión. Buenas tardes para la ministra Toá también acerca de estas reuniones de lobby. ¿Qué le parecen las críticas que han hecho desde el mismo oficialismo, tomando en cuenta que usted dijo que no iba a registrar esta reunión? ¿Cree que quizá debería hacerlo y de hacerlo podría amainar un poco esta polémica? Gracias, ministra. Sí, bueno, primero que nada, si pensara que debería hacerlo, lo hubiera hecho, evidentemente. A ver, aquí no ha habido ningún cambio de tono. El presidente nos ha pedido que volvamos a mirar esto porque se ha provocado un debate público, porque han aparecido personas que plantean dudas, que plantean matices, y eso es lo que hemos hecho. Y en mi caso he vuelto a mirar las características de la reunión, vuelto a consultarlo con personas, digamos, especialistas en estos temas de mi gabinete, de otras partes también, y la verdad es que desde ningún punto de vista esta reunión tiene las características definidas como lobby.
Y esa es la razón por la cual no se registra. Es una reunión sobre la cual ya se sabe prácticamente todo lo que se puede saber, o sea, no hay nada de secretismo acá. Pero lo importante, creo yo, es que hay una capacidad en el gobierno de escuchar que cuando hay un tema que genera debate, que genera opiniones distintas, hay una apertura a volver a mirar las cosas. Y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros cumpliendo esa invitación que nos hizo el presidente. Ministra, Y perdón, la pregunta es si el presidente se le avisó. Yo personalmente al menos no le avisé y generalmente cuando tengo una invitación a ir a hacer una presentación a algún lugar es algo de lo más natural que hago permanentemente. No es motivo como de ninguna noticia especial ir a hacer una presentación a algún espacio. Ministra Vallejo, le reitero la pregunta de si qué le parece el emplazamiento de la UDI, de que el presidente aclare si él sabía o no de estas reuniones. Sí, en la misma línea de la ministra, no, es que lo que pasa es que el presidente ha mandatado en términos generales a los ministros y ministras de Estado sostener diálogos y conversaciones con todos los actores y así lo hacen con organizaciones sociales, sindicatos, con empresarios, con el mundo político, estudiantes. No para cada reunión se le avisa al presidente, efectivamente. Cuando salió esto, sí los ministros informaron de quienes habían sostenido estas reuniones para tener al tanto, obviamente, al presidente de la República y todo lo que vino después usted ya lo sabe, ¿no? Ministra, pero usted bien dice que es para tranquilizar, para ayudar a la transparencia. ¿No encuentra que para amainar los ánimos, la polémica, debiera transparentar y anotar esta reunión que mantuvo en la ley de lobby? A ver, yo respondí otras veces. El tema del lobby es un tema en el cual he trabajado, porque fui autora de un proyecto de los primeros que se presentó junto con el diputado Jorge Burgos hace mucho tiempo atrás y me tocó estar en la tramitación también de la ley que definitivamente se aprobó en su momento. Conozco bien este tema y si no estoy inscribiendo esta reunión es porque no cumple ningún requisito de los que contempla la ley de lobby. Esa es la razón. Y creo que eso es el espíritu y ser respetuoso con el contenido de esa ley. Ministra, en otras materias, ¿qué le parece la propuesta del alcalde Carter para construir una cárcel en una isla para delincuentes narcotraficantes? A ver, quisiera decir que este tema de los centros penales es un tema de prioridad en la estrategia de gobierno. El reforzar las capacidades de gendarmería, su tecnología, su preparación, las instalaciones carcelarias es algo en lo que hemos estado trabajando. Gendarmería es parte del programa presupuestario contra el crimen organizado, que el año 23 tuvo 65.000 millones, que este año tiene 78.000 millones, que se distribuyen entre distintos organismos, entre ellos Gendarmería. La prioridad del tema de cárceles se tradujo también en que en la agenda legislativa, dentro de estos 49 proyectos que se han aprobado, hay dos muy importantes que se refieren a Gendarmería. Uno, que le entrega competencias para contribuir a las investigaciones cuando suceden delitos desde los centros penales. Y la segunda, que genera facilidades para construir cárceles o ampliar cárceles existentes, porque queremos efectivamente avanzar en fortalecer el sistema carcelario en Chile. Y producto de ello, tenemos hoy día en desarrollo en el país la ampliación de varios centros penales, sin ir más lejos, en Alto Hospicio, en Antofagasta, en La Serena, en Rancagua, por dar algunos ejemplos. Estamos a punto de realizar la concesión del penal de Talca y además tenemos proyectos en desarrollo que están avanzando para cárceles nuevas en Copiapó y en Calama, porque el foco aquí está en hacer cosas prácticas y concretas, cosas que requieren respuestas urgentes. En eso está focalizado el gobierno y compartiendo la prioridad por el tema carcelario, nos inclinamos por respuestas que sean realmente efectivas y que den frutos en plazos breves, como estas que he mencionado. Ministra, te voy a preguntarle también con respecto a amenazas en contra del ministro de Justicia, Luis Cordero, y también otras autoridades. Durante esta jornada, desconocidos lanzaron panfletos en las afueras de 3 unidades penales de la región metropolitana. Si nos puede comentar sobre eso. Sí, bueno, el ministro, primero quiero decir, tiene todo el apoyo de nuestro gobierno. Se van a presentar las acciones legales que corresponden acá y nos hemos preparado y es parte de nuestras estrategias y también de la política nacional contra el crimen organizado, que muchas veces la respuesta de cierta criminalidad es a través de amenazas. Pero aquí en Chile no van a arrasar con esta voluntad de ser firmes en estos temas y no vamos a permitir que esas amenazas se traduzcan en ninguna vulneración de nuestro ministro. Ministra Vallejo, la CUT anunció un paro nacional, llamó a un paro nacional para el próximo jueves 11 de abril. Ellos aluden a falta de diálogo con el gobierno. Queríamos preguntarle si se ha debilitado la base del apoyo sindical del Ejecutivo.
Primero, la Central Unitaria de Trabajadores es una instancia autónoma, independiente del Ejecutivo, y ellos deliberan autónomamente su agenda y sus acciones, ¿no? Lo que nosotros podemos decir con ejemplos concretos es que hemos sostenido un diálogo y una agenda de trabajo con la Central en varias oportunidades y con resultados positivos para el país. Eso ha tenido que ver con el aumento del salario mínimo, por ejemplo. Logramos un acuerdo incluso con las pymes ya estamos a puertas de alcanzar los 500.000 pesos en julio, se ha aumentado gradualmente. Con las pymes porque hemos, junto con ellos, establecido un subsidio para que las pymes puedan financiar esa alza de salario mínimo. La reducción de la jornada laboral a 40 horas también fue dialogada, trabajada con los dirigentes y las dirigentes sindicales distintas y particularmente también con la Central, y así hemos ido sosteniendo una agenda de trabajo y nuestro gobierno siempre va a estar a disposición de no solo dialogar, sino que generar acuerdos con el mundo político y también con el mundo de los trabajadores y trabajadoras organizadas, ¿no? Así lo hemos estado haciendo. Imagínense que está el pacto fiscal. Hicimos, como nunca antes habíamos visto en la historia, un ministro de Hacienda recorriendo las regiones. Nuestro ministro de Hacienda lo hizo ¿para qué? Para dialogar con empresarios de distinto nivel, con las organizaciones sociales y también con los dirigentes sindicales, ¿no? Y el pacto fiscal se ha ido construyendo a partir de ese diálogo, que esperamos obviamente que pueda concretarse en el Congreso Nacional, ¿no? Con los votos de los parlamentarios y parlamentarias. Pero también la reforma previsional. También hubo diálogo con la CUT y con los dirigentes sindicales, además de todos los otros actores que he señalado, para presentar una reforma previsional. Y ya mencioné otros ejemplos como el salario mínimo de las 40 horas o también otras iniciativas donde hemos recogido opiniones como la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Aquí hay una agenda muy amplia de iniciativas y de proyectos que ya incluso han sido aprobados por el Congreso Nacional, donde la mirada de los trabajadores y trabajadoras y de los dirigentes y dirigentes sindicales ha estado ahí. Efectivamente falta por avanzar y en ese camino nuestro gobierno siempre va a seguir a disposición de conversar con todos y particularmente con quienes representan a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias.